En este tutorial vas a descubrir cuál es el mejor papel para utilizar con tus marcadores de tinta de sublimación. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño sobre manualidades modernas para emprender. Y el otro día estaba en un live haciendo un proyecto hermoso de scrapbooking. Ustedes empezaron a hablar conmigo, a contarme un poquito sobre cosas que querían aprender y ustedes mismos decidieron, o sea, entre Carlos, Ibe y Erika, se pusieron de acuerdo para poder hacerles el tutorial del día de hoy. Así que les mando un fuerte abrazo a los tres. La cuestionante del tutorial es que descubramos cuál es el mejor papel para utilizarlo con los marcadores de Infusible Ink de Cricut. Pero recuerda que hay un montón de opciones de marcadores, pero lo importante es que apliques esta técnica con los que tú prefieras. Te voy a dejar en la descripción todos los materiales que vamos a utilizar y a probar para que tú también puedas hacerlo en casa. Para este proyecto voy a utilizar una sola taza y vamos a dibujar sobre los diferentes papeles. El primer papel será acuarela. Estos son los tres diseños que vamos a utilizar. Para el primero voy a ocultar estos dos porque solo me interesa dibujar. Aquí está el papel sobre el tapete, le doy a crear, ingreso el tapete. Este marcador lo colocamos en el lateral A, igual que todos los marcadores, y le damos a comenzar. Esto va a delimitar nuestro dibujo. Vamos a retirar, no le puse que cortara nada porque realmente esto se va a transferir como sublimación, entonces no es necesario. Mira qué bello quedó el primer dibujo. Y como no sé si en la cámara se nota bien la textura que tiene el papel de la acuarela, voy a escribir acuarela y ya tenemos nuestro primer papel de prueba. Para la prueba número 2 voy a utilizar una hoja regular, así que voy a abrir la impresora, voy a tomar una hoja en blanco, esto se le llama papel bond. Ahora voy a ocultar este diseño y voy a abrir este de acá, le voy a dar a crear y listo, lo voy a colocar sobre el tapete. Este sería nuestro segundo papel. Segunda prueba lista. Para la tercera prueba vamos a ir a la impresora, pero esta es las Sogras. O sea que esta es la impresora de sublimación y estoy usando papel para sublimar. Mira, aquí me delata que es Sublimation Paper. Vuelvo al programa de diseño, voy a ocultar esta flor, vamos a abrir esta y le vamos a dar a crear. Y si te gusta el contenido que comparto y quieres seguir aprendiendo sobre manualidades modernas, te invito a que le des al botón de suscribirte y actives la campana para que no te pierdas ningún en vivo y así puedas decidir cuál será el próximo video. Aquí tenemos el desorden de lo que estábamos trabajando en el live. Así que hago espacio para los tres dibujos. Esto es papel regular, de impresora regular, papel de acuarela y papel de sublimación. Aquí voy a sacar todos los colores y acompáñenme a dibujar.
trataré de utilizar los mismos colores en cada uno de los diseños para que podamos comparar. Sí, sí, ya sé. Ahora sí, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a probar los diferentes papeles sobre una taza de cerámica. Vamos a ver cómo reaccionan los colores, así que acompáñame a preparar todo sobre la taza. Para aplicar sobre la taza vamos a cortar cada uno de los dibujos y con cinta adhesiva, pero térmica, o sea, especial para sublimación, vamos a ir fijando estos dibujos. Vamos a colocar este por acá. El papel de acuarela está bastante grueso, entonces creo que me va a tomar bastante tape para asegurar de que quede bien. Este es el papel de sublimación. Vamos a pegarlo por aquí. A diferencia de el papel de acuarela, es mucho más fácil de manejar. Ahora vamos a cortar el de papel regular. Ese pitillo significa que la máquina está lista para comenzar. Así que tan pronto termine de aplicar este tape, la vamos a poder colocar. Súper. Vamos a ingresarla. Ella va a empezar a contabilizar aquí. Cuando termine todos los puntos, ella volverá a tirar un pitillo y ahí la vamos a retirar. Y en lo que la máquina hace su trabajo, quiero contarte que esta es tu oportunidad de aprender Cricut desde cero.
Si tú tienes una máquina Cricut y aún no la has abierto de su caja porque te da miedo o porque quieres aprender un poquito más sobre cómo utilizar cada una de las herramientas, pues te invito a que te inscribas en mi curso online sobre Cricut. Allí tienes todo para todas las máquinas y está en un precio único, por $49,99 con acceso ilimitado y podrás ver las futuras actualizaciones. Así que esta es tu oportunidad para que empieces a crear con tu máquina Cricut. Ok, este es el momento de la verdad verdadera. Esto es papel de sublimación. Esto sería papel regular. Y este papel de acuarela. Así se ve el papel y esto es la realidad. Los colores se ven brillantes, se ven bastante bonitos. Ahora veamos el papel de sublimación. Así quedó aquí. Así se ve en la taza. Y el papel regular, así se ve en el papel y así quedó en la taza. El resultado final de las tres opciones a mí me parecen aceptables, pero ¿cuál es tu favorito? Cuéntame, ¿cuál de los tres resultados es tu favorito? Te leo en los comentarios y si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo Cricut, te invito a ver el siguiente video.